Estamos en Génesis, capítulo 1, el libro de principios, y vamos a ver aquí, Dios creó. Génesis capítulo 1. ¿Ya llegaron? No es difícil encontrar, ¿no? Primeras páginas ahí, ¿no? Génesis capítulo 1, comenzando en el versículo 1, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Por favor, tomar asiento. Importante ver este libro de principios. La historia de la humanidad bíblica podemos encontrar con 7 palabras. Es importante poner a memoria estas palabras. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a recordar dónde estamos en el contexto de la Biblia. La primera palabra, porque son 7 Cs, ¿no? La primera es creación, y es lo que estamos estudiando ahorita. Después de la creación vino la corrupción. La corrupción, entonces, es creación, corrupción, catástrofe, y luego confusión. Y esos son el Antiguo Testamento, y en realidad viene siendo los primeros 11 capítulos tan importantes de Génesis, que tenemos que captar y entender estos puntos. Ya en el Nuevo Testamento, Cristo, cruz y consumación. Tan importante. Pero aquí seguimos con la creación y vemos que Dios creó. Dios creó, y Génesis 1:3 nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando Dios, fíjate, habla, las cosas se cumplen o pasan. Salmos 33:9 nos dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Seguimos aquí en este estudio en el libro de Principios, y lo que estamos viendo es la autobiografía de Dios. Él simplemente escribe. ¿Por qué? Porque Él existe, ¿no? No se pasa el tiempo tratando de comprobar que existe. Él existe. Por eso dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo dice. No hace excusas ni trata de explicar. Simplemente dice que Él creó. Porque Él es creador. Amén. Ahora, es muy importante tomar el tiempo y ver este término que existe, estas palabras aquí que existen. En el principio. En el principio. 3 veces en la Biblia es dado a nosotros, y es muy importante. Muy importante entender esto. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio. Y hemos aprendido de nuestro estudio la semana pasada que Jesús es el verbo. Él es la palabra viva. Jesús, fíjate, no tiene principio. Él siempre ha existido. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El verbo es la acción, es el quien ha creado. Entonces vemos que este versículo tiene mucha importancia con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya vimos y declaré la semana pasada, este fue el primer milagro de Jesús, porque Jesús es creador. Entonces, segunda vez que es usada, Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es lo que nos dice en Marcos 1:1. El evangelio de Marcos, fíjate, no comienza con Juan el Bautista, comenzó con el principio, con el evangelio. Las buenas nuevas son declaradas ¿en quién? Ahí en Marcos 1. Principio del evangelio de Jesucristo. Pero es una referencia a Génesis 3:15.
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente suya. Te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Entonces este es un contraste del principio del evangelio dado en Génesis. ¿Ven? De una serpiente que iba a morder, iba a tirar la mordida, pero la serpiente es Satanás y el simiente de la mujer es Jesús. Él ha destruido la serpiente. Él tiene victoria, nos ha dado vida. Victoria sobre el enemigo, sobre Satanás, la muerte y el pecado. Entonces, cuando vemos principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, el evangelio fue dado a nosotros, aún en Génesis 3:15. Principio. Y aquí en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el principio. Dios creó. Cuando comenzó el tiempo del universo, podemos decir, ahí tiene el inicio, el principio. El principio de tiempo para todo lo que fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha existido. Él no tiene principio ni fin. Pero Él creó. Así que nos vamos a enfocar en 2 puntos en esta mañana. Dios creó, es el versículo 1 y 2. Y luego, Dios separó la luz de las tinieblas, versículo 3 al 5. Pero fíjate, Dios creó todo. ¿Quién creó? Dios. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hechos 4:24 nos dice así: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿quién creó? Dios el Padre. Dios el Padre. Pero luego vemos en Juan 1:1-3, que ya comenzamos a leer: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó? Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Porque es lo que la Biblia proclama. Pero luego vemos Salmo 104, versículo 30 dice: envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién creó? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Así que vemos que todos tuvieron su parte en la creación. ¿3 dioses? No. Un Dios en 3 personas. Nosotros la reconocemos como la palabra Trinidad, dando una descripción. La palabra Trinidad no existe en la Biblia. Es una referencia como nosotros entendemos la doctrina que enseña la palabra de Dios. 1, pero 3. Y en esto, fíjate, en sí esto nos ayuda a entender la palabra para Dios en Génesis 1:1, que significa Dios es uno, pero más de uno. Es como te pones a estudiar y es la referencia que existe en el hebreo. Dios es uno, pero más de uno. Dios creó de nada algo de nada. El hombre, claro, el hombre solo puede reproducir o hacer algo de lo que ya existe. Ellos, los científicos, creen que todo se creó de nada y de nadie. Es lo que creen y es lo que enseñan. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que se les está instruyendo a los jóvenes, a nuestros hijos en la escuela. Somos creados de nada por nada. Es lo que quieren que uno crea. No se puede crear nada de nada. Porque si se ha creado nada de nada, entonces ¿qué tienes? Pues nada. No.
Por eso no es lógico. Es más lógico y entender y creer que Dios creó. Porque Dios siempre ha existido. Él creó y creó todo de nada. Y es Dios, fíjate, que puede hacer una criatura nueva en Cristo Jesús. Algo de nada. Nos da una vida nueva de algo que no era nada, porque tenemos que reconocer que solo somos, ¿qué? Polvo de la tierra. Él es el que nos dio aliento a vida. Pero vemos aquí que dice, los cielos y la tierra, es lo que creó. Los cielos y la tierra. Esto fue lo que creó. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es el Dios todopoderoso. Él ha creado el universo, la tierra y las cosas en la tierra. Todo lo que vemos, Él lo ha creado. Ha sido creado por Él y para Él. Entonces, cuando volteamos a vernos unos a los otros, tenemos que entender que vemos la creación de Dios. La persona a un lado de ti. Dios los ha creado. Dios nos ha creado. Y no somos un accidente o un error. Muy importante entender esto. Jóvenes se pierden hoy en día porque piensan que son un accidente, que fueron un error, que sus padres, pues no fue nuestra intención, les dicen. Pero no, Dios es creador. Dios te ha dado vida con un propósito. Quizás algunos, si nos vemos como un horror, pero no somos un error. Muy diferente, ¿no? No hay accidentes para Dios. Dios nos ama tanto que dio a su Hijo, su unigénito Hijo, por nosotros. Dios nos ama y tiene un propósito en su creación, aún en nosotros. Pero fíjate lo que dice el versículo 2. Fíjate cómo continúa la historia. La primera letra, palabra, Y. Y tenemos que parar aquí y tomar en cuenta que existe esta palabra porque es tan importante aquí. Una letra Y tan importante en la creación de Dios. Tenemos que entender que esta Y, esta I, está ahí porque la historia continúa. No ha terminado, no hay una pausa, no se pierde y se hacen miles de años o billones de años, porque hay cristianos que piensan de esta manera. No, ¿por qué? Porque el mundo nos enseña que tienen existencia millones o billones de años, pero la palabra de Dios no soporta esta idea. Porque ahí dice, y la historia continúa. No se para, no se detiene, no se pierden miles de años. Es una continuación de la historia. Yo conté como eso de 32 Y aquí, en esta historia. Fíjate lo que dice, versículo 2 al 15. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5, ya perdieron la cuenta en los dedos, ¿verdad? Quítense el zapato. Quítense el zapato, usen los dedos. Y continúa. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separaré las aguas de las aguas. Y hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbranse lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haga lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Entonces vemos que esta historia fue escrita en la manera que continúa y no permite o da una oportunidad de decir que paró la historia o el tiempo entre aquí y en estos días, que se hicieron o existen miles, billones de años. No hay lugar para eso. Pero hay cristianos, oh sí, pero Dios puede parar el tiempo. Oh sí, pero eso es falso. Porque estamos escogiendo creer la palabra de hombres a la palabra de Dios. Y eso es tan importante. Hay muchas historias, teorías que salen y quiero tocar de eso en las semanas que vienen, para darnos una fundación bíblica de cómo Dios creó. No hay lugar para eso. La teoría que muchos creen hoy en día es que existen miles o billones de años entre los días de creación. Y cristianos, no, pues sí, Dios puede hacer. No, sí, claro, Dios puede hacer lo que quiere hacer, pero no es la historia que nos ha dejado. Me voy a adelantar un poquito. Como les dije, muchos creen esta idea de millones o billones de años porque es lo que algunos científicos nos han enseñado. Esto es lo que se nos enseña, les enseñan a los jóvenes, le enseñan a los hijos. Por eso se alejan de la fe, porque no están creyendo la palabra de Dios. En su mente no pueden poner esto en orden, porque ellos dicen, porque ellos lo han comprobado. Pero sin embargo, fíjate, los científicos no han comprobado que el mundo tiene millones o billones de años. No lo han comprobado. Hay científicos que creen que el mundo solo tiene miles de años basado en la historia registrada para nosotros en la Biblia. Y nada en la ciencia observacional contradice esto. Existen muchos métodos para probar la datación que abrumadoramente confirman que el universo solo tiene miles de años en existencia. Los científicos, fíjate, intentan datar la Tierra utilizando métodos complicados que han demostrado tener enormes problemas. Gran problemas existen. Por ejemplo, ellos han utilizado sus métodos de datación en rocas que se sabe que tienen cientos de años, incluso hasta menos años, más jóvenes estas piedras, pero las ponen a sus pruebas, apenas tienen 100 años en existencia. Pero su método de datación les dio los resultados que tenían millones de años de edad. Entonces algo no está bien ahí. Y esto nos debería de servir para nosotros como una advertencia
de que no aceptar esta creencia de la idea que el mundo tiene millones o billones de años en existencia. Porque no es lo que la Biblia enseña. Y hay muchos comprobantes que soportan la Biblia. Es más, la mera palabra de Dios. Dios creó. ¿Quién estaba al principio? Dios. ¿Estaban estos científicos ahí en el principio? No. Es más, cuando Dios habla con Job, le dice en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Fíjate, Dios es el que creó el mundo. ¿Estabas ahí? ¿Le está diciendo? ¿Estabas ahí cuando formé el mundo? Porque Dios estaba ahí. Él es el único que estaba ahí cuando el mundo fue creado. ¿Por qué? Porque Él es creador. Y Él, fíjate, nos ha dado los detalles en la palabra de Dios, su Biblia. Te pongo esta pregunta. ¿A quién vas a creer? ¿Las palabras de hombre o la palabra de Dios? Porque te voy a decir, ahí es donde está la gran batalla hoy en día. Con muchos, con los jóvenes. Toma en cuenta, fíjate, tenemos que notar lo que dice Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué? ¿Qué? Un día. Un día. Yo no sé si sabían esto, pero solamente existen 24 horas en un día. Podemos cambiar y decir que los minutos son horas, pero eso no cambia nada. Porque fue la tarde y la mañana un día. Un día. Literalmente Dios creó en días. 6 días. En el séptimo día descansó. Es más, la palabra hebrea es yom, Y-O-M. Yom. Cuando fue traducida y en toda ocasión que se usa en la Biblia, viene siendo 24 horas o un día. Yom. Un día. Nosotros creemos que Dios creó la creación en 6 días, literalmente 6 días, 24 horas. 6 días de 24 horas. Y si no me entendiste, 6 días de 24 horas. Quizás no podemos comprender cómo, pero sí lo podemos creer. Simplemente porque creó, yo creo, creemos que Él es Dios. Fíjate lo que dice el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. Esto me dice que no había vida de ninguna clase. No había nada de vida, pero como Dios es un Dios de orden, no iba a continuar permitiéndola ser o estar desordenada. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todo estaba en oscuridad. No sabemos por qué Dios cuando creó en las tinieblas. Posiblemente porque no había nada. Pero fíjate, dice, y el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Aquí vemos la primera vez que se menciona el Espíritu Santo. Recuerden que es el Espíritu Santo que nos encuentra a nosotros en las tinieblas, porque estábamos perdidos. Pero vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz
de las aguas. El Espíritu es el Espíritu de Dios que puede mover las cosas para traer la belleza en algo que no existía. Y es lo mismo hoy. ¿Es el Espíritu Santo que nos hace o es el resplandor belleza en nosotros? Porque sabemos que en nosotros no hay nada bueno. No existe la belleza. Pero Dios formó y luego llenó. Comenzó con el Espíritu de Dios, podemos decir, moviendo las cosas. Se ven tres actividades que Dios hace aquí: los cielos, la tierra, las aguas. Dios formó y luego llenó. Aquí vemos el primer día. Versículo 3 al 5. Dios separó la luz de las tinieblas. Fíjate lo que dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué? Y fue la luz. ¿De dónde vino la luz? Esta luz es la luz del mundo. Jesucristo. Era la luz del mundo. No es el sol. No vayan a confundir. No es el sol. Porque no se había creado el sol ni la luna. Esto pasa en el cuarto día. Entonces la luz aquí es la luz de Jesucristo. Tome nota que la luz es un símbolo bíblico de vida, pureza y verdad. Dios mismo fue la luz los primeros 3 días de la creación. Juan 1:5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 8:12 nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Comenzamos a ver el contraste y la importancia de Génesis y Cristo, porque Él siempre ha existido. 2 Corintios 4:6 nos dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow! Entonces vemos que la luz apareció, pero las tinieblas no fueron completamente removidas. Regresamos con el sol y la luna y lo vemos en el cuarto día. Fíjate lo que dice el versículo 14 del capítulo 1 al versículo 19. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Estoy yo completamente fascinado en pensar que Jesús era la luz en la creación. ¿Cómo va a comprender uno esto? Fíjate. Y sé que esto se cumplió. Como les digo, no comprendo completamente cómo esto pasó, pero creo que sí puede ser.
Es más, estudiamos el libro de Apocalipsis y vemos en el futuro, Apocalipsis 22:5. No habrá ahí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Por qué no? ¿No puede existir la luz antes que las dos grandes lumbreras? Claro que sí, porque Dios ya existía. Salmo 104:2 dice, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Habacuc 3:3 y 4 dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Sela. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Pero tomen en cuenta que dice Sela, Dios vendrá del Temón y el santo desde el monte Parán. ¡Wow! No, una pausa es lo que Sela, pausa, silencio, es lo que es lo que creen que quiere decir. Es como una pausa, como en música. En ese momento que viene Dios, ahí sí vemos una pausa. Pero entonces, ¿cómo creó todo Dios? ¿Cómo lo creyó? El versículo 3 nos dice, y dijo Dios. El versículo 6 dice, luego dijo Dios. El versículo 11 dice, después dijo Dios. El versículo 14 dijo, luego Dios. El versículo 20 dice, dijo Dios. Entonces vemos que es Dios el que está hablando. Dijo Dios. Se cumple, se hace. ¿Por qué? Porque dijo Dios. Dios ha dicho, sea la luz, y fue la luz. Aquí vemos que es la primera vez que Dios habla y ¿qué dice? Sea la luz, y fue la luz. Dios habla, hay obediencia. ¿Por qué? Porque Él es creador. Hebreos 11:3 nos dice así, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijo Dios. Dios dijo. Dios ha dicho. Por la fe entendemos. Quizás no comprendemos, pero por fe lo entendemos y lo aceptamos. El incrédulo no va a creer, porque por fe entendemos. Cuando vemos que dijo Dios, este es el verbo, esa acción. ¿Te recuerdas cuando estabas en la escuela? ¿Qué es el verbo? Es acción, ¿no? Es acción. Es la palabra de Dios. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es acción. El verbo. El verbo es Jesucristo. Juan 1:1 al 3. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra de Dios. ¿Vemos cómo se encaja todo? Y cómo tan importante entender los primeros principios de la Biblia. Porque si no puedes creer el inicio, el principio de la Biblia, no vas a entender o comprender el resto de la Biblia. Se te va a hacer difícil aceptar y creer por fe. Salmos 33:6 al 9 dice,
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón de las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, la Biblia, fíjate, es verdad. Desde el principio hasta el fin. Está completa. Pero vemos el Espíritu de Dios en el versículo 2 moviendo. Y luego vemos la luz en el versículo 3. El Espíritu Santo es que se mueve. ¿Quién se mueve en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo que nos mueve para poder ver la luz. Un Dios de orden, no desorden. Es el Espíritu Santo que toma el Evangelio y lo hace real en las vidas de los incrédulos. Los permite ver para poder recibir la luz de Jesucristo. Por eso es tan importante proclamar la palabra de Dios. No dar un evangelio falso o vacío, haciendo promesas de una salvación que no está basada en la palabra de Dios. El versículo 4 nos dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cada vez que Dios creó, dice que era bueno. Era bueno. Toda la creación, fíjate, fue buena. El mal no fue parte de la creación original de Dios, sino una perversión de lo bueno. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Sabemos que la luz puede viajar, fíjate, a través del espacio de 186,000 millas por segundo. 186,000 millas por segundo. Es tan rápido la luz. Para entender, le puede dar la vuelta a todo el mundo 7 veces en un segundo. ¡Wow! Increíble. Pero fíjate, y es Dios, y solo Dios, que puede separar la luz de las tinieblas. La luz habla de verdad. Todo lo que es justo es en conociendo a Jesús que caminamos en luz, caminamos con Dios. La luz siempre es asociada con Jesucristo, la palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La luz. Palabra de Dios. Jesucristo. Esta es la razón que cuando un cristiano entra en un cuarto y están contando un chiste, ya saben, de aquellos malos, ¿no? De que nadie en realidad quiere oír. Todos están incómodos, pero no se van. Pero entra el cristiano y ¿qué hacen? Todos bien callados, ¿no? Ha entrado la luz. Es lo que pasa. O quizás pasa lo opuesto, el otro lado. El cristiano entra en el cuarto y los que están ahí se les arman y comienzan a decirle maldades más, palabras malas a propósito. Un ataque. ¿Yo qué hice? Nada. Es la luz de Cristo que vive en ti. Lámpara a mis pies es tu palabra. Lumbrera a mi camino. Pero fíjate, es Dios que separó la luz de las tinieblas. Y lo hizo desde el principio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay una separación entre la luz y las tinieblas desde el principio. Amén. Esto me explica mucho a mí. La luz
y las tinieblas no tienen nada en común. No pueden coexistir. Como hijos de Dios, nos es mandado que caminemos en la luz. Primera de Juan 1, 5 al 10 dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué comunión tienen la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión? ¿Pueden coexistir? ¿Deben de coexistir? Desde el principio Dios las separó. Por eso, 2 Corintios 6, 14 al 16 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia a Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Separación ha existido desde el principio, desde el primer día de creación. Dios estableció el principio de separación, de división, desde el primer día de creación. Versículo 4. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 14. Para separar el día de la noche. Versículo 6 al 8. Y separaré las aguas de las aguas. Y separó las aguas. Separación ha existido desde el primer día. Dios es un Dios de orden y lo ha hecho con un propósito. Como sus hijos tenemos que tener cuidado en este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y en eso no nos tenemos que comportar como el mundo. Palabras sencillas les he dicho a través de los... No te juntes con la chusma. No. ¿Para qué? Dios ya nos separó. El momento que creímos, nos separó. Y esa separación es parte de su creación. Salmos 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Romanos, lo estudiamos, capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una separación. Ya no tenemos nada que ver con el mundo. Aparte de proclamar el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados. Cristo murió en la cruz. Fue enterrado porque había muerto, pero resucitó. Y Él vive. Él es creador y nos quiere perdonar de nuestros pecados. Tiene que haber arrepentimiento de nuestra parte.
Pero fíjate, en el Evangelio de Juan, Jesús se declaró ser la luz del mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo que el sol es para el mundo y es la fuente de la luz física, Jesús es para todo el mundo. Él es la fuente de la luz espiritual. Tinieblas nos habla de lo falso, la decepción, caminando en ignorancia. Y es Satanás que es asociado con tinieblas, la muerte y el pecado. Pero entonces, si hay tinieblas en el principio, ¿es mal? Porque fue creado por Dios. Y es una buena pregunta y tenemos que comprender esto. Tinieblas, este término no representa el mal aquí, sino el caos original. Caos. Luz y tinieblas se usan frecuentemente en la Biblia para denotar realidades espirituales, pero aquí representan condiciones físicas originales. Originalmente fue así, pero Dios no es el creador del mal, para entender. Uno dice, no, pues es que ha existido. No. Caos. Desordenada. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Tiene que haber una separación. No pueden existir o coexistir juntas. Es imposible. Cuando entra la luz ya no puede existir tinieblas ahí. Una vez más, no nos vayamos a meter nosotros en problemas en nuestras vidas. Porque Dios, fíjate, creó, hizo una separación con un propósito, trayendo orden al caos. Una vez más, Dios es Dios de orden. Hoy en día nos metemos en muchos problemas con las relaciones en que nos envolvemos o que permitimos. Con amigos, conocidos, socios de negocio y hasta en matrimonios. Permitimos o traemos caos al orden de Dios. Es lo que estamos invitando. Caos a la orden de Dios. Porque Dios ya hay una separación, ya nos separó de ahí. Esta es la razón que siempre me pregunto yo, ¿por qué se quieren casar con un incrédulo? Ellos declaran, pues pastor, es que es amor. Pero caos es lo que va a haber. Un desorden. Ahora entendemos, aún desde el principio, la importancia. Desorden. Caos. Dios nos está hablando. Tomen el momento, apaguen el teléfono. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora entendemos más profundo cuando leemos el Nuevo Testamento y la raíz que tiene desde el principio en la creación de Dios. Versículo 5 nos dice así, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana, ¿qué? Un día. Un día. 24 horas han pasado en lo que Dios creó. Llamó Dios a la luz día. Este es el tiempo que la luz se ve. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es día afuera? La luz, ¿verdad?
Lo conoce, pues es de día, ya no es noche. Qué buen concepto, wow, ¿no? Él lo creó, Él lo llamó. Yo sé que hoy en día ni lo tomamos en cuenta. No tomamos el tiempo para apreciar lo que Dios ha creado. Pero tenemos que comprender esto. La gran diferencia. También quiero que entiendan, el término también se puede usar día como para describir un tiempo o periodo de tiempo, pero no es yom. Porque yom ya vimos, es un día, 24 horas del día, ¿no? Es un periodo de 24 horas, pero el día o un día es un tiempo en el futuro, en aquel día. Ya no es yom. Es una referencia a un tiempo en el futuro, tanto como en Isaías 12:12, el día de Jehová. O en Mateo 10:15, el día de juicio. Un periodo de tiempo. No es yom, muy diferente. Y dice, las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vemos las primeras 24 horas de un día. Aquí vamos a parar por hoy. Pero te pregunto, y no alcen las cosas porque todavía continúa. Está largo esto. ¿Qué es la aplicación de todo esto para nosotros? ¿Qué es la aplicación aquí? Primeramente, sabemos que Jesús es el creador de todo. Amén. Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Génesis 1:1 nos dice, creó Dios. Oh, pero la Biblia no dice que Jesús es Dios. Pues yo aquí leo que es Dios. Hay sectas y religiones que no creen que Jesús es Dios. En el Jesús que están creyendo, entonces no es el Jesús de la Biblia. Pero este es el punto. Dios creó y Él sostiene. Él sostiene. Colosenses 1:16-17 nos dice así. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿No? En Él. Él es el que sostiene todo. Podemos decir que Él es la goma que sostiene todo pegado. Las estrellas, el sol, la luna, los planetas, el mar y la tierra en este mundo. Él es el que sostiene todo esto. Pero fíjate, en este mundo nos quieren enseñar muy diferente. Nos quieren enseñar que existió una explosión en aquellos tiempos de donde no existía nada y se creó algo. Y ahora el cristiano también puede entrar. No, pues sí, Dios es una explosión así para poner todo. No dice la historia eso. Estás creyendo lo que el hombre ha dicho y no lo que la palabra de Dios dice. Yo digo, han tomado algo bueno que Dios creó y lo quieren hacer malo. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de aquellos. Va a haber gran consecuencias. Y muchos se pierden. La juventud, las escuelas nos están robando de la verdad. Y nosotros como cristianos tenemos todo lo que hemos cubierto en esta mañana, tan importante.
Tenemos que saber como cristianos qué es lo que creemos. Tenemos que saber la importancia de lo que Dios ha puesto en orden y ha creado y luego dejarnos aprender de su creación. Cuando salimos afuera, la luz, es día, pero Dios lo creó. Tenemos que decirnos, creó Dios, Dios creó. Tenemos que entender y saber y usar los términos que existen en la Biblia. No podemos permitir o darle lugar a la confusión, a caos. Cuando creemos al hombre es lo que estamos invitando. Psicología, sociología, no podemos pervertir la palabra de Dios. Esta es la verdad. No hay que darle lugar a confusión. Es importante porque por las almas de las personas que se están perdiendo. Tenemos que saber en dónde estamos parados, si estamos firmes sobre el tema de la creación. Creó Dios. Pero también hay muchos términos bíblicos que tenemos que entender. Pecado, gracia, ser perdonado, justificado, fe. No podemos cambiar lo que Dios nos ha dicho, lo que es la definición bíblica de estas palabras. Un matrimonio, Dios creó el matrimonio. Él es creador. La salvación de muchos está en las enseñanzas que Dios nos ha dado. La vida está desordenada y vacía y las tinieblas están sobre esas vidas. Es la razón que Jesús ha venido a ofrecernos vida. La luz del mundo es Jesús. ¿Cómo puedo ser salvo? Jesús nos dice, yo soy el camino. ¿Cómo puedo estar seguro? Jesús nos dice, yo soy la verdad. ¿Cómo puedo estar satisfecho? Jesús nos dice, yo soy la vida. Te puede dar vida y una vida mejor. Una vida en abundancia. Y normalmente aquí estuviera y llegara, esta es la conclusión o la aplicación. Pero hoy día les pregunto a ustedes, ¿qué es la conclusión? ¿Qué es la conclusión? Y esto es algo que cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, tenemos que llegar al entendimiento de la verdad. Y que este libro es la palabra de Dios. No hay errores en ella. Y todas las respuestas de la vida están aquí. Amén.